Hoy os quería hablar del problema del tiempo que de la falta de tiempo más bien, para hacer cosas que me he estado encontrando durante toda la vida prácticamente. Sí que es cierto que en los últimos años se ha ido acentuando, pero desgraciadamente es una dinámica en la que nos metemos, bueno, yo voy a hablar por mí, en la que me había metido sin darme cuenta y lo dañino que es esa manera de trabajar, esa manera de vivir. Es decir, es que es la que te produce enfermedades y no tomar correctas decisiones, por lo menos las que yo he vivido. Porque, ¿qué pasa? Que analizando un poco todo esto, afortunadamente, gracias a que he podido conseguir salir de esa dinámica, que he salido gracias a las enfermedades que he ido cogiendo, porque afortunadamente las cogía, las soltaba, las cogía y las soltaba. No ha sido nada crónico que me haya impedido poder trabajar y salir de este círculo vicioso en el que estaba. Y ahora que he salido y me doy cuenta, lo veo como una adicción, que además yo lo decía toda orgullosa. Me acuerdo que hace unos meses, antes de haber salido de este ciclo, pues cualquier persona que me decía algo no tenía tiempo para nada. Pero ojo, que el tema es delicado. Eh, Tal es la vorágine en la que yo me había metido que había perdido salud, mucha salud. Como contrapartida había perdido rentabilidad en mi negocio y rentabilidad, bueno, no le vamos a llamar rentabilidad, pero había perdido las relaciones, es decir, las relaciones de calidad. Las tres cosas más importantes que hay en la vida, que son las relaciones de calidad, la economía y la salud. Pues esas tres cosas las había perdido. Y es cierto que hay muchos problemas añadidos, pero una de las raíces que yo me he dado cuenta y al haber podido superar este trauma o este trance o esta circunstancia personal que me había presentado en la vida, bueno, he logrado salir de esa dinámica. Y esa dinámica pues es más que adictiva, es peor que un vicio, porque nos es muy fácil criticar, o a mí me era muy fácil no criticar, o sea, pues a las personas que fuman o que beben o a las personas que tienen vicios, pero claro, yo toda orgullosa de mí decía que es que claro, yo tengo inculcado en vena, en sangre, que tengo que trabajar, porque mi padre nos decía que trabajando se salían las cosas para adelante. Entonces, claro, mi cerebro y yo misma pensaba que sí, que había que había que trabajar para salir adelante. Y la verdad es que ya no trabajar, sino que primero te enfocas en que tienes que trabajar para ganar dinero y cuando, aparte de trabajar, tienes que hacer la vida social. Es decir, ya no vida social de divertirse, sino de atender a la familia, a tus hijos, o sea, yo a mi hijo, atender a mis hermanos, o sea, a mi madre, que es la que vive ahora, pero anteriormente a mis padres. Entonces, claro, como no te da tiempo, haces un sobreesfuerzo. Pero aparte de ese sobreesfuerzo, también haces un sobreesfuerzo porque, claro, las cosas en casa tienen que estar lo más perfectas posible. No vamos a decir perfectas, pero lo más. Y vas como estirando tu día a día de una manera que, claro, que al final el cuerpo pues ya no puede más. Y entonces te pones enferma. Y yo he pasado muchos años así. Os voy a contar analizando cómo empezó, porque claro, me pongo a pensar las últimas veces, digo, ¿cómo yo he llegado a este extremo? ¿Cómo es posible que haya podido llegar a este extremo que me hubiese costado la vida y no era capaz de verlo? Y todo empezó cuando analizando me gusta mucho analizar las cosas, ¿no?
saber el motivo. Y os lo quiero contar, bueno, por si alguien por si te sientes identificado con este problema, que parece que no es un problema, es lo más gracioso de esto, y que al final pues te lleva a la ruina de tu vida, de tu propia existencia, de ser un problema tu existencia. Y recapitulando y haciendo un poco memoria a toda la historia de mi vida, me pongo a pensar y claro, empieza cuando, pues, que yo recuerde. Siempre recuerdo desde que tengo 14, 15 años que empecé a trabajar, porque claro, había que trabajar para poder estudiar y sobre todo en mi caso familiar, que ya os lo contaré otro día, pero hoy voy al tema del tiempo. Y trabajaba, estudiaba por las noches y luego, pues bueno, mi hobby era la música, tocaba en la banda del pueblo y claro, pues ya que trabajaba, porque había que trabajar para mantener a la familia, bueno, para poder permitirte ciertos caprichos y para poder vivir, o sea, no tiene más vuelta de hoja. Pues... y luego tenía que estudiar, porque era evidente que había que estudiar para tener más conocimientos, para, en definitiva, prosperar en la vida y poder tener mayores ingresos. O sea, la pescadilla que se muerde la cola ya la tenía ahí inculcada desde pequeña. Bueno, pues... Y luego, claro, el hobby. Mi motivación era mi hobby, tocar en la banda, porque realmente era algo que me motivaba mucho. Era como... Yo recuerdo eso como mi espacio de relax, donde yo podía ser yo misma, donde en ese momento que estás tocando un instrumento y todos estamos tocando al unísono, es tan diferente cuando tú escuchas la banda o la orquesta, yo tocaba en la banda, y tú estás tocando, esa sensación de paz y de conexión todavía no la he olvidado. Lo que pasa que, bueno, por motivos X, pues tuve que dejarlo. Tuve que dejarlo con los años porque, claro, la vida no me daba para más. Y como os digo, lo más importante en mi casa era trabajar. Lo más importante era trabajar y tenía que trabajar. Bueno, pues me he dado cuenta de ahí ya empezó mi problema con el tiempo, porque a mí me gustaba hacer muchas cosas. Es decir, una de mis pasiones era la música, pero igual que una de mis pasiones era la música, pues yo recuerdo que quería estudiar y ser profesora y luego quería estudiar psicología, pero bueno, nada de eso pudo ser. Me quedé en la empresa familiar porque, bueno, era necesario, bueno, en aquel momento sí era necesario para la familia y luego pues seguramente que fue lo más fácil. No sé si fue lo más fácil, no sé si no fui capaz de tomar otra decisión o no sé qué pasó realmente. Ahora mismo no he ahondado tanto, ¿no? Esto es un pequeño comentario que hago para poder explicar mi problema con el tiempo, desde cuándo viene. O sea, estamos hablando de que unos 40 años he ido arrastrando ese problema. Yo recuerdo de estar en la empresa y de tener unos dolores de cabeza horribles. Y evidentemente que es por los problemas, evidentemente que es por dedicarle muchas horas, pero, pero me he parado ahora a analizar que todo venía por el estrés. Lo que pasa que te dicen, bueno, es que no tienes que tener tanto estrés, es que te tienes que tomar las cosas de otra manera. Y yo me he pasado toda la vida intentando no tomarme las cosas así. He intentado llevar la empresa, porque, a ver, esta empresa familiar se cerró y luego he trabajado en otras empresas, ahora os cuento la historia.
Pero al final todo me producía estrés y todo me producía falta de tiempo. Yo no recuerdo una sola época de mi vida en que yo pudiese disfrutar de mi tiempo. No, 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 no. Entonces, hoy he sido consciente de el problema del tiempo, cómo es tan grave y tan delicado. Y es algo que se puede solucionar. Es cierto que podemos elegir el tiempo que queremos dedicar a cada cosa, y es cierto que podemos disfrutar de cada momento cuando lo estamos haciendo. Yo recuerdo que cuando empecé con este sistema de forma de vida, es que no sé cómo llamarle, porque es como aprender una nueva forma de vida. Yo le llamo así, gracias a que descubrí, no sé si es un programa, una terapia, una nueva forma de vida. Yo me acuerdo que escuchaba a la persona que me lo decía y me parecía inviable. Yo decía, no, 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 esto no es posible. ¿Cómo se va a poder disfrutar de cada cosa si no tenemos tiempo? Pero ahora que lo he podido comprobar por mí misma, es cuando quiero transmitir qué problema tan delicado es este y no somos conscientes. Porque claro, lo primero hay que ser consciente de ello. Pero ¿cuándo eres consciente de ello? Porque yo realmente me daba cuenta que el tema de tanto trabajo me hacía daño, pero no era capaz de frenarlo. O sea, yo no era capaz de cambiar esa situación. Había hecho 20.000 cursos para organizar el tiempo, porque a todo esto, no sé si os ha pasado a vosotros, pero luego os sigo contando un poquito más de mi vida, pero una de las últimas facetas de mi vida es que tengo una empresa hace 6 años, tuve una empresa familiar, ahora os cuento un poco, se cerró y en fin, mis épocas de estrés, luego estuve trabajando para otra persona y bueno, al final la empresa en la que tengo ahora la monté hace 6 años. Entonces, a partir de ahí, cada año siempre he estado haciendo cursos, porque bueno, me gusta mucho la formación, me gusta muchísimo aprender, pienso que es la manera del desarrollo y del avance, de que no nos podemos quedar parados ni estancados. Entonces, cada curso que hacíamos, lo primero que nos enseñaban era la organización del tiempo. Me río porque es que llevo 6 años siendo consciente de que no me organizo el tiempo y yo me considero una persona organizada. Entonces, ¿cómo puede el no tener organizado el tiempo? O sea, para mí no se llama organizar el tiempo, para mí se llama disfrutar del tiempo. Entonces, cuando tú no disfrutas del tiempo, cuando tú no controlas el tiempo, no controlas tampoco sería la palabra, pero vamos a llamarle no eres consciente del tiempo o no diriges tu tiempo, vamos a llamarle dirigir, no controlar, que es una palabra que no me gusta. Cuando tú diriges tu tiempo, la vida te cambia. Cuando tú no lo diriges, por lo menos me pasaba a mí, cuando yo no lo dirigía, el tiempo me llevaba a mí. Cuando no eres capaz de dirigir ese tiempo, el tiempo hace de ti lo que quiere, hasta hacer un caos mental en tu vida. O sea, yo tenía un caos mental del que me estoy recuperando, porque tampoco te recuperas en un día, pero sí es cierto que a 60 o 70% estoy y estoy muy contenta del camino que he cogido. Ahora puedo decir que disfruto cada momento de mi día. Puedo estar disfrutando ahora de poder compartir este vídeo, puedo estar disfrutando de las horas que trabajo, puedo disfrutar de tener una conversación, y esto hace años luz que yo no lo vivía. Ya no sabía lo que era, había perdido la noción del tiempo, del caos mental. Y estoy segura de que está pasando a más del 99,9% de la población. Y si os encontráis en mi lugar, quiero decir que esto se puede solucionar.
yo lo he pasado muy mal durante muchos años. Me acuerdo de el principal motivo que empecé a tener cuando monté esta empresa, al año, por ahí a los 2 años, unos dolores de cabeza. No era dolor de cabeza normal, era una presión en el cráneo. Yo no sabía lo que hacer. Iba a la acupuntura, iba a que me hicieran masajes de todo tipo, del shiatsu, del no shiatsu, yo qué sé, de todo tipo de masajes, de todo tipo de corrientes. Ya no sabía lo que probar. Llegué a extremos de no poder conducir, que se dice pronto. No poder conducir. Cuando yo en mi trabajo necesito conducir, bueno, todas las personas, pero en el mío concretamente necesito poder moverme con el coche. Y eso te condiciona muchísimo la vida. Yo creía que me iba a quedar así, que no iba a poder conducir, me tenían hasta que llevar, de los vértigos que tenía, del estrés. Claro, era el estrés metido, era la presión que yo misma me ejercía por tener que llegar a todo. Y una homeópata me decía, es que te exiges mucho. Pero claro, me exiges mucho, pero yo no sabía manejar esa situación. Eso es lo más complicado, saber que tienes un problema, que ya te han detectado cuál es, que es que me exijo porque cada día quiero hacer más cosas, eso ya era innato en mí, pero no es que sea innato, es que estoy seguro de que a otras muchas personas os está ocurriendo. Porque veo a la gente, ahora veo a la gente cómo corre, cómo va como pollo sin cabeza, cómo nos paramos a hablar, pero para disimular, para decir que es que estamos hablando y tenemos tiempo y somos felices y publicamos en el Facebook y en las redes lo felices y los contentos que estamos, pero la realidad no es esa. La realidad no es esa, la realidad es que me he dado cuenta de que es uno de los graves problemas que nos hacen ser desgraciados. A mí personalmente me estaba pasando. Ya os digo que me pasé un año de médicos en médicos. Bueno, estaba ya en las terapias naturales y iba probando una detrás de otra. Hubo semanas en que iba a 3 sitios a la vez. iba como borracha por la vida, pero claro, yo el trabajo lo sacaba. Algunas veces me equivocaba en algo, pero afortunadamente era capaz de sacarlo hacia adelante. Pues así me pasé casi 2 años, hasta que, bueno, di con una persona que me empezó a dar unos masajes que se me pasaban. Pero claro, se me pasaban, me hacía parar, me tiraba un día en cama como recuperándome y luego volvía. Pero a la semana volvía a estar igual. Es decir, me ayudó mucho, es cierto. Si no me hubiese ayudado de esa manera, no hubiese podido seguir trabajando. Y lo que hacía es que me hacía parar un día, pero claro, me lo hacía parar el masaje. O sea, eran tales los dolores que tenía que ese día no podía ni pensar. ¿Sabéis lo que es no poder pensar? Pues es horrible. Y yo ese día me tenía que quedar todo el día en la cama sin poder pensar. Me fui recuperando y lo fue solucionando poco a poco, me fui recuperando. Y al final, pues bueno, después de 2 años mejoré mucho, mejoré bastante, pero bueno, tenía que seguir yendo hasta hace 3 meses cada semana. Lo que pasa es que eso formaba ya tanta parte de mí que no era consciente. Estoy siendo consciente ahora, una vez sanado el problema del tiempo, que es un tema muy, muy, muy delicado, de verdad, y no era consciente de ello. Bueno, pues cuando ya resulta que esto lo había normalizado, yo iba una semana, casi todas las semanas a que me hicieran un masaje, porque claro, había leído en un libro de Robin Sharma, creo que es El Club de las 5 de la mañana, que claro, había que levantarse a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, 20 minutos de meditar, 20 minutos de formación. Bueno, me lo había estudiado, me lo había aprendido y claro, lo tenía que hacer. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana y hacer
todo ese trabajo. Y en él ponía que te puedes hacer, no sé si lo habéis leído, que te puedes hacer 2 masajes a la semana. Entonces yo dije, vale, pues yo voy a hacer todo esto y si luego tengo que ir a hacerme un masaje a la semana, pues es normal, forma parte de la vida. Y si los gurús lo hacen, pues yo también lo tengo que hacer. Es que me río porque de verdad es para llorar, pero yo ahora me estoy riendo, pero me estoy riendo porque estoy bien y he podido solucionar ese problema. Pero cada vez que me acuerdo de las burradas que hacía, o sea, era ganarle tiempo al tiempo. Nada, empecé a levantarme a esas horas porque como iba a hacerme un masaje, pues oye, ya se me iba el dolor de cabeza. Ya ese día me quedaría durmiendo y el resto de los días podía hacer esa vida tan estresante. Podía dormir, bueno, según el Robin Sharma, debes de dormir, creo que dice 7 horas, 7 horas, 7 horas y media. Pero te ponen una parte tan estricta del tiempo que, claro, yo me acostumbré a hacer eso. Claro, ¿qué pasa? Que a los 3 o 4 meses, me puse enferma, pero enferma con un gripazo que no podía respirar. Claro, claro, claro. Como el cuerpo abusé tanto de él, claro, no solamente es que me duele la cabeza, sino que yo para poder permitirme ir a hacer un masaje a la semana, tenía que levantarme a las 5 de la mañana y por el día, vamos, no podía perder un minuto. Porque sí que es cierto que el libro te dice que le puedes dedicar 2 horas luego a la familia y a relajarte, pero claro, como yo esas horas no las tenía, decía, bueno, pues sigo trabajando, estas horas las dedico a hacer otras cosas y así me siento más productiva, me siento mejor persona y me siento más productiva y soy tan efectiva que al final pues tendré que ganar dinero a la fuerza, la vida me tendrá que ir bien a la fuerza y me ponía a hacer esas cosas. Bueno, pues aún recuerdo aquel año, o sea, me estaba terminando de recuperar de mis dolores de cabeza, pero yo me había autoexigido hacer eso. Creo que estuve esos 6 meses y cogí un gripazo, me puse malísima. Bueno, nada, pues no recuerdo ahora mismo lo que hice en aquel entonces. Creo que fui a una homeópata, fui a mi acupuntura, fui a mis terapias naturales, al médico y estuve así como cosa de 15 o 20 días y me recuperé. Me recuperé un poco y ya fui a trabajar. Cuando fui a trabajar me volví a poner mala otra vez. Y así estuve como 2 o 3 meses y era como, bueno, pues tengo que ir a trabajar aunque esté enferma. Y yo recuerdo de ir con un grepazo estornudando, malísima, a trabajar, los dolores de cabeza. Es decir, abusar del cuerpo, o sea, he abusado del cuerpo lo que no está escrito. Todo por ese afán de hacer, de hacer, de hacer, de tener que hacer, de tener que ganarle dinero, perdón, de tener que ganar tiempo de donde fuera. O sea, se me había convertido en una obsesión, una obsesión. Bueno, logré recuperarme, empecé a ir a una homeópata, la chica esta que me hacía el masaje, bueno, yo me hice ahí una combinación de que, bueno, venga, sé que trabajo, pero voy a intentar no levantarme a las 5 de la mañana, voy a no hacer... A ver, vivo en una zona donde, en un negocio donde no te puedes retirar a las 5 de la tarde o a las 7 como en otros países extranjeros. Se te hacen las 9, las 10 y las 11 de la noche, desgraciadamente. Entonces intentaba retirarme antes, pero no levantarme tan pronto para poder dormir, porque claro, con 4 o 5 horas, al cabo del mes parecía un zombie. Entonces empecé a dormir un poco más, recuperarme los fines de semana e ir a trabajar los fines de semana. Pero claro, era trabajo y cuidarme, trabajo y recuperarme un poco el desgaste emocional que había tenido o recuperarme un poco el dolor de cabeza de la presión que me había metido, en fin, de las cosas que me iban surgiendo. Y así, al final me di cuenta que me estaba aislando, me había aislado
no tenía vida social y no tenía otra vida. Voy mejorando un poquito, poco a poco, y al final me ocurre lo mismo. Surgen problemas, porque siempre hay problemas familiares, bueno, pues un accidente que tuvo mi madre, una circunstancia que le pasó a mi hermano. Entonces, claro, también tenía que ir a echarles una mano, porque si no, no me sentía buena hermana y yo tenía que ser capaz de todo. Entonces, claro, ¿qué hacemos con el tiempo? Si no hay más tiempo, hay que estrujarlo. ¿De dónde lo sacamos? De tu propia vida y de tu propia salud. Entonces, soy consciente de que la mitad de las enfermedades que tenía, en fin, hay una serie de sistemas detrás que me han hecho mejorar, pero que parte de la raíz, pues no vamos a decir al 100%, pero que el 50% que me había generado todos los problemas de enfermedad venían por esta manera de vivir, este estrés de vida. Entonces es como, bueno, como resulta que el estrés, porque lo que tenemos es estrés, las células se van deteriorando y el estrés es muy malo, pues bueno, te tomas medicación para el estrés, ¿no? Para esas células. Bueno, pues voy a intentar no matar esas células para luego no tener que reponerlas. A ver, no sé de medicina ni sé, pero a ver un poco la lógica de cómo la usaba. Es decir, siempre iba poniendo parches a cosas que yo misma creaba. Pero claro, cada vez el círculo se hacía más grande, cuando lo que tenía que hacer era pararlo y no llegar a poner los parches, evitar que esos parches haya que ponerlos, evitar cortarte. Lo que pasa que por mucho que busqué, por mucho que investigué, de verdad, por mucho dinero que empleé, no encontré nada hasta hace unos meses. Entonces, eso existe. Esa manera de vivir diferente existe. Solamente es que ni siquiera tomamos conciencia. Yo tomé conciencia de eso gracias a las enfermedades. Lo que pasa que no eran enfermedades, para mí eran como que no eran enfermedades, era como, bueno, como una cosa temporal. Es decir, buscaba una solución para un problema, pero me generaba otro. Es decir, cuando había conseguido quitarme el dolor de cabeza, pues entonces me generaba gripazos. Lo peor eran las congestiones, o sea, no podía respirar. Claro, he tenido que tratarme eso y ahora el evitar que te ocurra eso. Pero que el 50% de la enfermedad te viene por el 50% de la mala gestión de tiempo. Por lo menos a mí, yo no sé a las demás personas, pero estoy segura que habrá gente que se va a encontrar con la misma situación que yo. Entonces, no esperar a estar tan mal. No esperar a que ya no tenga arreglo tu tema de salud. Pero lo más triste de todo esto es la vorágine. O sea, estoy hablando de 6 años, que se dice pronto, 6 años cuando empezaron mis dolores de cabeza, que me costó horrores, es que estoy recordando, por eso estoy pensando. 6 años que no podía conducir, se dice pronto. Lo que pasa que como luego me recuperaba, afortunadamente me recuperaba, pues ya pensaba que ese problema lo tenía solucionado. Eso es el peor de los casos, hasta que volví a recaer. Me volví a recuperar y volví a recaer. Y luego lo normalizaba totalmente, esa situación y esa circunstancia. Entonces se me empezaban a pasar los dolores de cabeza
y empecé a entrar con el problema de la congestión, que no me dejaba dormir. Y ahí ya sí que fue horrible. Estar semanas y semanas sin poder dormir, ese tema ya es peligroso y delicado. Pero bueno, la buena noticia es que lo he podido solucionar. Y lo quería compartir, quería compartir que eso se soluciona. Y analizando todo esto, me he parado a pensar cómo he llegado yo a estos extremos. ¿Cómo he llegado yo a normalizar esta situación y hacer que la pescadilla se muerda la cola? Y es cuando me remonto a cuando tengo 14, 15 años, que ya realmente quería hacer tantas cosas que no era capaz. Pero claro, cuando eres joven, el cuerpo te responde. Yo ahora veo a mi sobrino que hace lo mismo y claro, todos queremos hacer muchas más cosas porque lo lleva la sociedad. Si no haces cosas, si no haces todo lo que hay que hacer, imaginaros a mis 14 años ya lo que había que hacer. Y ahora la gente joven, lo que hacíamos antes, más todo lo nuevo que hay de las redes sociales, hay que estar en las redes, hay que atender a todas horas el teléfono, hay que trabajar, hay que ser padres, hay que ser madre. Yo hablo por mi caso de mujer, pero hay que ser padres, hay que ser madre, hay que trabajar, hay que atender a la familia, hay que relacionarse, hay que estar en los actos sociales. Y yo digo, si en mi época, que no había la mitad de cosas que hay ahora, porque estamos hablando de hace ya 40 años, si en mi época de hacer eso ya me faltaba tiempo, ¿cómo ahora no le va a faltar tiempo a la gente joven? Entonces, ¿cómo una cosa tan sencilla como es el tiempo, cómo no la valoramos? ¿Cómo no somos capaces de disfrutar del día a día? Yo hablo por mí, porque yo creía que lo disfrutaba. Es que lo gracioso es que yo lo creía. Creía que disfrutaba del tiempo. Y vamos a ver, tengo unos recuerdos muy bonitos, como os estoy contando, de cuando estaba tocando en la banda. El tiempo se paraba. Era el momento en el que el tiempo se paraba y es mi momento de paz. Que está bien, pero es como el que medita, o como el que se va a la montaña, o el que hace todas esas cosas. Pero, de verdad, yo también hacía esas cosas, pero es que no las disfrutaba porque era como, tengo 3 horas para ir a la montaña, tengo tantas horas para atender a la familia, tengo tantas horas para hacer esto. Es decir, no las disfrutaba porque no era consciente de mí misma, no era consciente de que el no poder dirigir el tiempo hace que el tiempo te dirija a ti. Con lo cual, no acabas haciendo lo que quieres. Y como no acababa yo haciendo lo que quería, digo acabas porque, bueno, es una manera que a veces hablo un poco en general, porque ahora mismo que me doy cuenta de esto, veo a muchas personas que les está pasando como a mí me pasaba. Pero claro, la primera es que no era consciente, porque por mucho que me digan, es que tienes que parar, claro, a mí me decían a nivel mental, es que tienes que parar, pero no lo entendía, yo no entendía que tenía que parar. A ver, sabía que me perjudicaba, pero no sabía que tanto. Y luego me decían que tenían que parar, pero es que no sabía cómo. Lo más triste es que no sabía cómo parar. Pero bueno, vuelvo a lo de antes.
¿Qué hacía yo cuando tenía esos 15 años? Como quería ganar tanto tiempo, ojo, que estoy hablando de 15 años, tomaba café. Porque claro, era muy fácil. Tomo café, me espabilo y con dormir 3 o 4 horas o 5, pues así tengo tiempo para hacer más cosas. Estuve unos cuantos años tomando cafés. Bueno, había noches que tomaba varios cafés y no dormía. A ver, no lo hacía siempre, pero casos excepcionales, cuando tenía un examen, pues me tiraba toda la noche estudiando, porque claro, no tenía tiempo, a base de café. Tuve la gran suerte que no tuve ninguna enfermedad de pequeña. Bueno, de pequeña no, de joven, porque ya 15 años es joven más que pequeña. Pero bueno, ¿qué pasa? Que estuve unos cuantos años. Luego decía, pues jolines, si soy buena para estudiar, si soy buena para trabajar, pues también necesito relajarme. Y si necesito una noche salir de fiesta, pues salgo de fiesta. Y si tengo que tomar café para estar espabilada, pues tomo café. Eso sí que lo hacía. Yo creo que eso fue lo que me mantuvo en esos años. Que por lo menos sí que dedicaba un tiempo para mí. Creo. No estoy segura si fue porque era joven y esa era mi manera de disfrutar, que me compensaba un poquito el estrés del resto del día o de la semana o del mes, o porque realmente es un cuerpo joven que luego se recupera. Pero se recupera entre comillas, porque pasaron unos cuantos años, no sabría decir exactamente cuántos, pasaron bastantes, bastantes. El cuerpo tiene una gran capacidad de aguante, afortunadamente. Esto es lo que me da un poco como de coraje, de no haber sabido estas cosas antes y haber podido disfrutar un poco más. Pero bueno, el caso es que cuando, no sé, 8 o 10 años habrían pasado, yo creo que sí, 8 o 10 años aproximadamente. Pues nada, o más, quizá más, no lo recuerdo exactamente, no lo puedo decir. Tuve que dejar de tomar café porque empezaron a darme taquicardias. Y dejé de tomar café. Claro, es que había llegado un momento en que tomaba 6 y 7 cafés al día. Porque claro, me mantenía espitosa, no tenía que dormir y... A ver, dormía y descansaba. Pero podía hacer muchas cosas, me reducía la ansiedad. Ahora lo pienso y digo, madre mía, es que no sé ni cómo no me dio algo. O sea, ahora veo las locuras que somos capaces de hacer cuando somos jóvenes, y es triste que la sociedad nos inculque eso, nos inculque que estaba bien. Ahora ya se dice que es malo, que hay que dormir, que hay que descansar ciertas horas. Yo estoy segura, que si no hubiese sido por la enfermedad de mi padre, donde nos reeducamos un poquito en las horas que hay que dormir, la alimentación, madre mía, cómo están los cuerpos, cómo lo alimentamos de mal, qué cantidad de locuras hacemos. Y yo he sido una persona que ha hecho excesos, pero no solo por salir de fiesta, sino por trabajar y por querer hacer tantas cosas. Y bueno, cuando realmente me dijeron que tenía que dejar de tomar café, tampoco es que me pasó nada grave, dejé de tomar café y ya continué la vida normal. Entonces la continué sin tomar café, tenía más sueño y dormía más. Pero el problema era el mismo, seguía durmiendo más, pero seguía teniendo los mismos problemas de tiempo. No, entonces el problema se me había acentuado. Y todo eso me producía ansiedad, porque ya no llegaba a donde llegaba antes. Es decir, seguimos con que la pescadilla se muerde la cola. Y ojalá alguien me hubiera enseñado el sistema, os lo digo en serio, para poder hacer todo, porque ahora me da tiempo a hacer lo que quiero y más. No me estreso, elijo a qué dedico el tiempo, disfruto cada momento de la vida,
Y esto no es solo por cuestión de edad. No, 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 no. Es cuestión de un sistema, de una forma de vida que te tienes que reeducar a hacerla. Y que es muy fácil si das con el sistema o con las personas. Porque si no, es imposible poder tomar conciencia de que eres capaz de hacer todas esas cosas, de que eres capaz de no producirte ninguna enfermedad, incluso de reducirla, y que eres capaz de disfrutar la vida. Yo personalmente he analizado, hay muchas cosas, a ver, no solamente es cuestión del tiempo, porque si fuese una cosa sola, pues madre mía, pues maravilloso, se soluciona en un día y ya está, pero no, las cosas no se solucionan en un día. La buena cosa es que se solucionan. Son muchas cosas, estamos hablando de todo, de alimentación, de forma de vida, de dirigir tu tiempo, es que no sabría cómo llamarle, porque es muy fácil. Yo siempre, como os estaba diciendo antes, siempre he oído a los gurús y he oído a toda esta gente, las escuchaba, pero yo recuerdo a gente famosa y conocida de hace muchos años, no voy a decir nombres, pero es que me acuerdo que me impactaron, que decía, uy, no hace falta que duermas. Es que hay que levantarse a las 5 de la mañana y no hace falta dormir tanto, porque ya te dormí, me acuerdo sus palabras, ya dormirás cuando te mueras. Y es una persona muy reconocida que ha escrito muchos libros y que está muy reconocida, que forma muchísima gente. Entonces, claro, tú te empiezas a sentir mal pensando que no eres capaz de hacer lo que hay que hacer en esta vida, de que no puedes conseguir objetivos, de que no puedes conseguir logros económicos si no haces toda esa serie de cosas. Y a ver, no es verdad, no es verdad. Yo ahora mismo hago muchas más cosas que antes y en menos tiempo. Y eso es posible, sin producirme estrés, sin producirme dolores de cabeza y sin producirme ansiedad. Y doy gracias todos los días, por eso lo quiero compartir. Pero os sigo contando. Estaba con el tema del café, bueno, de que dejé el café, de que seguía en la dinámica, sí, ya lo había contado esto, y seguía durmiendo un poco más, pero entonces me entró la ansiedad. Me entró la ansiedad, es decir, es gracioso porque me quitaba un síntoma y me ponía otro. Me desaparecía uno y me aparecía otro. Porque claro, no solucionaba mi verdadero problema. Porque cuando tú das con tu problema y lo solucionas, es cuando diriges el tiempo y la vida te va mucho mejor. Lo que pasa que, bueno, os estoy explicando mi caso para que habrá personas que se sentirán identificadas con el tiempo y habrá personas que se sentirán identificadas con otra cosa. Pero yo recuerdo que una lucha constante que me he provocado yo sola ha sido el tema del tiempo. Yo empecé a sentirme tan mal cuando veía que tenía que dormir, si antes dormía 4 o 5 horas, tenía que dormir 8, claro, ¿qué iba a hacer en esas 4 horas que le había quitado al día? Y si encima leo libros y escucho a los gurús que te dicen que ya dormiré cuando me muera, estás como, a ver, ahora resulta que duermo más porque no puedo tomar café. Entonces todo lo veía como un trauma. No puedo tomar café porque me sienta mal y ahora resulta que no puedo hacer la mitad de las cosas. Pues vaya problema que tengo ahora. Cierto modo era un problema. Lo que pasa es que sí que era un problema solucionable. Pero que yo he vivido esos 30 años pensando en que todo era un problema que no tenía solución. Y de un problema me creaba otro. Y todo por no saber dirigir mi tiempo. No controlarlo, porque yo lo controlaba, sabía lo que le quería dedicar cada cosa. Pero como me faltaba tiempo, siempre vivía con la ansiedad de que me falta tiempo. No sé si me entendéis.
es que me falta tiempo y me falta tiempo. Y al final, me dijo una persona, es que siempre estás quejándote de lo mismo. Mi madre siempre estaba igual, es que siempre estás igual, nunca tienes tiempo, nunca tienes tiempo. Y yo aún le decía, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Es que vivía así, vivía en un estado de ansiedad constante. Entonces, claro, como me tomaba medicación para la ansiedad, sí, natural, eso sí, natural. Pero daba lo mismo, cada vez tomaba más pastillas. Ay, lo estoy recordando y me estoy conectando con esa emoción y digo, madre mía, ¿cómo te podía vivir así? ¿Qué pasaba? Que como seguía tomando esas pastillas, la ansiedad se me regulaba un poco, pero me generaba otra enfermedad que me decía, pues ahora congestión, pues ahora no vas a poder dormir, para ver si te das cuenta de que tienes que parar de una puñetera vez. Pero claro, no podía parar. Me daba cabezazos con la pared pensar que tenía que parar. Era el peor trauma de mi vida, tener que parar de trabajar. Porque imaginaros el problema que tenía entonces, cuando dejo de tomar café. Dejo de tomar café, tengo que dormir más, tengo que seguir manteniendo el trabajo, porque en aquella época creo que ya no tenía la empresa, trabajaba por cuenta ajena. Tenía que atender a mi hijo, criarlo, que nunca le he podido dedicar el tiempo que he querido, porque tenía que trabajar, era lo más importante, trabajar. Y ahí es donde se me ha ido mucho tiempo, el tener que trabajar, el fustigarme y castigarme y exigirme. Porque cuando mi hijo era pequeño, pues me ayudaban mis padres, como creo que nos pasa a la mayoría. Pero luego ya mis padres se pusieron enfermos y ya no le tenía que dedicar encima, trabajar, dedicarle tiempo a mis padres y dedicarle tiempo a mi hijo. No me quedaba tiempo para el pobre. Y ya no os voy a decir el tiempo que me quedaba para mí. Era imposible. No había ya manera humana de dónde sacar el tiempo. Entonces, como todo eso me hace sentir mal, tengo ya 3 problemas acumulados que cargo durante 20 años a cuestas. Porque claro, imaginaros que ya tengo el problema de que no puedo tomar café, tengo que dormir 8 o 9 horas y encima tengo que atender a mis padres y no puedo atender a mi hijo como a mí me gustaría. Tengo escenas grabadas cuando me empezó a dar un ataque de ansiedad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que era por eso, porque me sentía mal de no poder atender a mi hijo como yo quería. Era consciente de que no le dedicaba el tiempo, pero no podía. Es que era inviable. No le podía dar una vuelta, no veía la solución. No veía la solución. Y eso es lo triste, no poder ver una solución, no encontrar... porque yo buscaba, realmente buscaba soluciones. Lo que pasa que nunca me paré a pensar qué hacía con mi tiempo. Sí me paré a pensar qué hacía con mi tiempo. Lo que pasa es que creía que no podía hacer otra cosa. Vais a decirme, pues no sé, me estás contando algo que no creo que eso exista, que se pueda solucionar. Creedme que sí se puede solucionar. Yo he llevado 20 años con esa carga del tiempo, la presión. Y es cierto que no oigo a todas las personas, pero sí oigo a una gran mayoría que tienen parte del problema que tengo yo. Pero claro, como somos mujeres,
tienes que mantener la casa, porque yo sé de varias amigas y conocidas y sé ya personas, mujeres que tenemos que trabajar, nos metemos en trabajos o en empresas en las que, bueno, le tienes que dedicar un tiempo extra para sacarlas hacia adelante, para mantener tu familia. Luego encima tienes cargas familiares, ya no solamente las cargas familiares de tu casa, de cuando cierras la puerta a los que nos quedamos dentro, tipo mi hijo, tienes a la familia, tenemos a los padres, porque yo ahora me estoy encontrando a la gente de mi edad que tenemos a los padres en edad de ser atendidos. Lo que pasa es que yo empecé mucho antes. Entonces, claro, voy ya con esa carga ahí, que a veces dices, ostras, es que aún te pesa. He ido soltando y de hecho ahora estoy mucho mejor, desde luego, ya tengo claridad para poder decidir a qué le quiero dedicar mi tiempo y cómo se lo quiero dedicar. Pero para llegar a tomar conciencia de esto es duro. Y si alguien me está escuchando y le sirve de ayuda, que no es la única, que yo he vivido y he pasado por eso y durante muchos años, que se dice pronto. Y encima me acuerdo que mi madre nos decía hace años, pues mira, a tus primas les da tiempo a hacer todo, les da tiempo a hacer esto y lo otro. Y yo, pues mira, pues es que a mí no me da tiempo a hacer tanta cosa. O sea, después de que intentaba sacar el tiempo para tanta cosa, aún ves a otras personas que hacen más cosas que tú. Y yo decía, pues ya no sé dónde sacar el tiempo. Entonces te empiezas un poco como a conformar, bueno, pues es cierto que yo soy así y yo no puedo dedicar tiempo a otras cosas y elijo. O sea, y eliges a qué dedicas el tiempo. Eso es lo que yo creía, que yo elegía a qué dedicaba el tiempo, pero es que ni siquiera era así, ni siquiera lo decidía. Y me acuerdo que una de las veces, bueno, pues ya encontré a mi mentor en el camino, que tuve la gran suerte y me decía, no, es que tú no eliges. Y yo, pues yo sí que estoy eligiendo. O sea, yo creía que elegía. Solo digo esto, pararos a pensar si realmente estáis eligiendo. Porque yo pensaba que decidía, yo pensaba que hacía con mi vida lo que quería, yo pensaba que me levantaba a madrugar porque era lo que quería, porque quería hacer muchas más cosas, porque te sientes mejor haciendo muchas más cosas, porque parece ser que si no haces una serie de cosas no estás afectada por la sociedad o por ese círculo. Y cuando te has dado cuenta, te has metido, o yo me había metido en un círculo vicioso que es que no veía la manera de salir. Es decir, ¿cómo puede ser tan fácil querer organizarte la vida y cada vez tenerla más desorganizada? Porque, ojo, yo me he dado cuenta de que el tema del tiempo es como esto paralela a mi vida. Es decir, tal y como yo organizo el tiempo, organizo mi vida. Es decir, un desastre. Claro, porque yo creía que organizaba bien mi tiempo y que podía tener tiempo para todo, pero no es cierto. Hay que elegir para qué queremos el tiempo, dedicar el tiempo. Y eso se me ha reflejado en mi vida, en que yo no he elegido, o sea, no he decidido o quería hacer tantas cosas en mi vida que al final mi vida no era lo que yo quería. Era un desastre. Era una desorganización total. Pero es que resulta que yo creía que estaba organizada. Tú me dices a mí hace unos años y yo digo, sí, soy muy organizada. Solamente es que no tengo tiempo. No.
el tema del tiempo es algo muy, muy delicado. Si alguien piensa que no tiene tiempo para hacer la mitad de las cosas, pues que se pare a pensar, porque realmente es un consejo, es una llamada de atención que el cuerpo te está dando y te está avisando antes de que te pongas enfermo. Así es. Por lo menos esa es mi experiencia, eso es lo que yo he vivido y realmente lo puedo contar porque he salido de ese círculo, he salido de ese hábito, he salido de ese vicio, he podido recuperar mi salud, he podido tomar las riendas de mi vida y eso es lo más bonito, pero de verdad, con conciencia. Y bueno, poco más ya puedo decir del tiempo, de qué es el tiempo, de qué hacer con el tiempo, de qué es tan valioso el tiempo y por qué hay tanta metáfora sobre el tiempo, sobre la organización, pero nunca, nunca nadie, ni mira que he leído libros, hay uno del Stephen Covey, creo que ya leía yo hace años, de cómo organizarse el tiempo, creo, no sé, ya ni me acuerdo, porque son tantos los libros que he leído y tanto que hay que leer y tanto que hay que organizarse cuando quieres montar una empresa, en cualquier grupo que te reúnes, solo nos inculcan eso, pero a mí realmente nadie me lo había hecho ver. Nadie me lo había hecho ver. Yo creía que lo hacía perfectamente. Yo creía que esa manera de estrujar mi vida era la correcta. Pero es que al estrujar el tiempo, es decir, al querer sacar tiempo de donde no hay, hacía eso con mi vida. O sea, sacaba cosas de mi vida donde no hay, con lo cual no estaba viviendo mi vida. No estoy disgustada ni enfadada, al contrario, doy gracias por haber llegado aquí en las condiciones que he llegado y lo que todavía tengo por hacer, porque sé que ahora lo voy a hacer desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Los años que me queden ya tomo las riendas de mi vida de otra manera. Entonces, solo por eso ha merecido la pena. Y por eso lo cuento, para que si alguien se siente identificado, le puede servir de ayuda, que sepa que hay una gran esperanza, hay una puerta a la esperanza, a una nueva forma de actuar y de ver la vida sin que nos afecte tanto el tema del tiempo, ni el tema de la salud, ni el tema de las relaciones. O sea, realmente disfrutar la vida, que es lo que tenemos que hacer y lo que venimos a vivir aquí, pero hacerlo de verdad, de la buena, como me acuerdo que decía una gran amiga mía ya mucho más mayor que yo, siempre decía, esto es verdad de la buena. Pues ojalá todos tengamos la oportunidad de dar con la persona que nos motiva para disfrutar la vida de verdad, como nos merecemos cada uno, que es mucho más seguro de lo que habíamos pensado, por lo menos las personas que se encuentren con el gran problema que tenía yo y no sepan cómo salir de él. Hay solución y merece la pena intentarlo de verdad. Merece
muchísimo, muchísimo la pena intentarlo.